José Mourinho ya habría dejado clarísima su postura dentro del Real Madrid y la noticia empieza a provocar un auténtico terremoto en todo el entorno madridista. Porque según múltiples informaciones que empiezan a filtrarse desde sectores muy cercanos al club, el técnico portugués no estaría dispuesto a construir el nuevo proyecto deportivo alrededor de Kylian Mbappé. Sí, madridistas, algo que hace apenas unos meses parecía completamente impensable, algo que parecía imposible incluso de debatir dentro del Santiago Bernabéu, ahora empieza a convertirse en una discusión absolutamente real dentro de las oficinas del club blanco. Y atención, porque esto ya no es únicamente una cuestión futbolística, táctica o deportiva. Esto empieza a transformarse en una lucha de poder gigantesca que podría definir el futuro del Real Madrid durante la próxima década. Porque Mourinho no regresa al Real Madrid para adaptarse a nadie. Mourinho no vuelve para convertirse en un entrenador manejable ni para aceptar jerarquías impuestas desde fuera del vestuario. Mourinho llega con una misión muy concreta: recuperar la autoridad absoluta dentro del equipo, reconstruir el carácter competitivo del club y terminar definitivamente con cualquier situación donde un futbolista pueda sentirse por encima del escudo del Real Madrid. Y sinceramente, madridistas, creo que precisamente ahí nace el verdadero choque con Mbappé. Durante toda esta temporada hemos visto señales muy preocupantes dentro del Real Madrid. Un equipo desordenado tácticamente en demasiados partidos importantes, futbolistas constantemente obligados a modificar sus movimientos naturales para favorecer los espacios ofensivos del francés, demasiadas distancias entre líneas, poca intensidad defensiva en momentos clave y una sensación peligrosísima de dependencia absoluta hacia una sola figura ofensiva. Y el problema no es únicamente táctico. El problema empieza a ser emocional. Porque el Bernabéu detecta rápidamente cuando algo no funciona colectivamente. Y el madridismo puede perdonar muchas cosas, pero hay ciertos límites que jamás acepta. El madridismo puede aceptar derrotas dolorosas. Puede aceptar temporadas complicadas. Puede aceptar errores graves de planificación. Puede aceptar incluso procesos de reconstrucción largos. Pero lo que jamás soporta es la sensación de que el club empieza a girar alrededor de un jugador concreto. Y ahora mismo muchísima gente empieza a sentir exactamente eso alrededor de Mbappé. Porque cuando el equipo pierde equilibrio para potenciar a una estrella, cuando otros futbolistas deben sacrificar constantemente su rendimiento para compensar movimientos ofensivos, cuando el colectivo empieza a desaparecer para favorecer individualidades, el madridismo entra automáticamente en estado de alerta. Y Mourinho representa exactamente lo contrario a esa filosofía. El portugués jamás permitió durante toda su carrera que un vestuario girara completamente alrededor de un solo futbolista. Nunca lo hizo en el Porto, nunca lo hizo en el Chelsea, nunca lo hizo en el Inter, nunca lo permitió en el Real Madrid y tampoco lo aceptó posteriormente en ninguno de sus equipos. Para Mourinho el colectivo siempre está por encima de cualquier nombre propio. Él quiere equipos agresivos, intensos, solidarios, comprometidos defensivamente y absolutamente obsesionados con competir cada minuto como si fuera una final de Champions League. Y sinceramente, viendo el perfil táctico y competitivo de Mbappé, mucha gente dentro del club empieza a preguntarse si realmente encaja dentro de ese modelo mourinista. Porque una cosa es tener a una superestrella mundial y otra muy distinta es construir todo un sistema alrededor de sus necesidades. Mourinho odia depender tácticamente de un solo futbolista. Él necesita bloques compactos, líneas juntas, presión constante, disciplina posicional y compromiso colectivo total. Necesita delanteros que trabajen sin balón, extremos que ayuden defensivamente y futbolistas dispuestos a sacrificarse por el equipo incluso cuando eso afecta a sus estadísticas individuales. Y ahí aparece precisamente la gran duda alrededor de Mbappé. Porque el francés necesita libertad absoluta en ataque. Necesita moverse constantemente sin demasiadas obligaciones tácticas, necesita recibir en ventaja, necesita espacios abiertos para explotar su velocidad y necesita que el equipo adapte gran parte de sus movimientos ofensivos a sus decisiones dentro del campo. Eso puede funcionar perfectamente en determinados contextos, claro que sí. Pero también genera desequilibrios enormes, especialmente en partidos grandes, especialmente en eliminatorias europeas y especialmente en noches donde cada error defensivo se paga carísimo. Y el Real Madrid precisamente ha sufrido muchísimo esta temporada en ese aspecto. Hubo partidos donde el equipo parecía completamente partido en dos. Distancias gigantescas entre defensa y ataque, mediocampistas agotados intentando cubrir espacios imposibles y defensores constantemente expuestos por la falta de ayudas colectivas. Mourinho habría detectado ese problema desde el primer minuto. Y según varias voces cercanas al entorno del club, considera que el equipo necesita una reconstrucción total de mentalidad competitiva antes incluso de pensar en nombres individuales.
Por eso esta historia es muchísimo más seria de lo que parece. Porque aquí no estamos hablando simplemente de diferencias tácticas entre entrenador y jugador. Estamos hablando de dos figuras gigantescas luchando indirectamente por el control del proyecto deportivo más importante del mundo. Mbappé representa el marketing global, la superestrella mediática, el futbolista diseñado para liderar una nueva era galáctica y convertir al Real Madrid en una máquina todavía más poderosa a nivel comercial. Mourinho representa autoridad, disciplina, jerarquía, control absoluto del vestuario y una filosofía donde nadie está por encima del grupo. Y sinceramente, madridistas, aquí aparece una pregunta absolutamente clave: ¿qué modelo quiere realmente el Real Madrid para el futuro? Porque son dos caminos completamente distintos. Apostar por Mbappé significa aceptar un proyecto construido alrededor de un talento diferencial, incluso si eso obliga al resto del equipo a modificar comportamientos tácticos constantemente. Apostar por Mourinho significa volver a un modelo donde el sistema está por encima de cualquier estrella individual. Y esas dos filosofías chocan frontalmente. Además, no podemos olvidar algo muy importante. Mourinho conoce perfectamente el ADN competitivo del Real Madrid. Él sabe exactamente cómo funciona el Bernabéu, entiende la presión mediática, conoce la exigencia histórica del club y comprende perfectamente lo que significa vestir esa camiseta. Y precisamente por eso muchos creen que el portugués jamás aceptaría un escenario donde el vestuario pierda autoridad colectiva por proteger el estatus de una superestrella. Porque Mourinho siempre ha tenido una obsesión clarísima: controlar absolutamente todos los detalles competitivos de sus equipos. Desde la intensidad de los entrenamientos hasta el comportamiento defensivo de los delanteros. Desde la actitud dentro del vestuario hasta el lenguaje corporal durante los partidos. Y cuando detecta futbolistas que rompen el equilibrio colectivo, actúa inmediatamente. Lo hizo muchísimas veces durante su carrera. Incluso con jugadores históricos y leyendas mundiales. Y aquí es donde la situación empieza a generar muchísimo miedo dentro del madridismo. Porque si Mourinho realmente considera que Mbappé compromete el equilibrio táctico del equipo, el portugués no tendrá ningún problema en enfrentarse públicamente a esa situación. Mourinho jamás ha sido un entrenador políticamente correcto. Nunca priorizó quedar bien con las estrellas. Nunca tuvo miedo al conflicto. Al contrario, muchas veces utilizó precisamente esos conflictos para reforzar su autoridad dentro del grupo. Y claro, imaginar un choque de egos entre Mourinho y Mbappé es imaginar posiblemente una de las guerras internas más gigantescas que podría vivir el Real Madrid en muchos años. Porque Mbappé tampoco es un jugador cualquiera. Estamos hablando probablemente del futbolista más mediático del planeta, un jugador acostumbrado a liderar proyectos enteros, acostumbrado a tener peso institucional enorme y acostumbrado a que prácticamente todos los equipos se adapten a sus necesidades futbolísticas. Por eso la situación puede volverse explosiva muy rápidamente. Porque ninguno de los dos perfiles parece dispuesto a ceder fácilmente. Mourinho quiere control absoluto del proyecto deportivo. Mbappé representa precisamente el tipo de figura alrededor de la cual muchos clubes modernos terminan construyendo todo su ecosistema futbolístico y comercial. Y en medio de todo esto aparece Florentino Pérez, posiblemente enfrentándose a una de las decisiones más delicadas de los últimos años. Porque Florentino siempre soñó con Mbappé como el líder de la nueva era galáctica del Real Madrid. Después de tantos años persiguiendo su fichaje, después de tantas negociaciones, tantos rumores y tantos intentos fallidos, finalmente convertirlo en el centro absoluto del proyecto parecía el desenlace natural. Pero la posible llegada de Mourinho cambia completamente el escenario. Porque Mourinho no acepta proyectos condicionados por nombres. Mourinho acepta proyectos condicionados únicamente por competitividad. Y si siente que el equipo funciona mejor sin depender absolutamente de Mbappé, no tendrá ningún problema en tomar decisiones durísimas. Incluso decisiones impensables para gran parte del entorno mediático. Y aquí aparece otra cuestión fundamental. El vestuario. Porque según varias informaciones, dentro del propio Real Madrid existirían futbolistas que empiezan a sentirse incómodos con determinados desequilibrios tácticos generados alrededor del francés. Jugadores obligados constantemente a cubrir más metros, futbolistas sacrificando protagonismo ofensivo y una sensación creciente de que el colectivo ha perdido naturalidad en muchos momentos importantes de la temporada. Mourinho detecta esas dinámicas inmediatamente. Siempre lo hizo. El portugués tiene una capacidad brutal para identificar tensiones internas dentro de los vestuarios. Y cuando percibe fracturas competitivas, normalmente actúa con contundencia extrema. Por eso muchos creen que, si finalmente regresa al Bernabéu, intentará reconstruir completamente la jerarquía interna del equipo desde el primer día.
Y eso podría cambiar absolutamente todo. Porque ya no estaríamos hablando únicamente de un cambio de entrenador. Estaríamos hablando de una transformación total de la identidad competitiva del Real Madrid. Un regreso al modelo de intensidad máxima, presión psicológica constante, exigencia brutal y meritocracia absoluta. Un modelo donde nadie juega por nombre, donde nadie tiene privilegios tácticos permanentes y donde cada futbolista debe sacrificarse constantemente por el colectivo. Y sinceramente, madridistas, eso genera división enorme dentro de la afición. Porque hay quienes creen que Mbappé sigue siendo el jugador destinado a dominar el fútbol mundial durante los próximos años y que construir alrededor de él es una obligación estratégica. Pero también hay muchísima gente que empieza a pensar que el Real Madrid nunca puede depender completamente de una sola figura, por grande que sea su talento. Porque la historia del club demuestra precisamente eso. Las épocas más gloriosas del Real Madrid siempre llegaron cuando el colectivo estuvo por encima de cualquier individualidad. Incluso en la era de Cristiano Ronaldo, el equipo mantenía estructuras tácticas claras, compromiso competitivo colectivo y equilibrio emocional dentro del vestuario. Y Mourinho precisamente fue uno de los entrenadores que más insistió en esa idea durante su primera etapa. Por eso esta posible tensión entre Mourinho y Mbappé podría marcar una era entera dentro del club. Porque aquí no se está decidiendo únicamente quién juega o quién manda tácticamente. Aquí se está definiendo qué tipo de Real Madrid quiere construir Florentino Pérez para el futuro. Un Madrid galáctico construido alrededor de superestrellas mediáticas o un Madrid obsesionado con la disciplina competitiva por encima de cualquier nombre propio. Y sinceramente, viendo cómo funciona Mourinho, da la sensación de que el portugués ya habría tomado una decisión clarísima. Si vuelve al Bernabéu, será bajo sus condiciones. Con autoridad absoluta. Sin intocables. Sin privilegios especiales. Y con una única prioridad por encima de todo: devolver al Real Madrid la sensación de equipo indestructible que durante muchos momentos de esta temporada pareció desaparecer completamente. Y sinceramente os digo algo que probablemente hace apenas unos meses habría parecido completamente imposible de escuchar dentro del madridismo. Una idea que habría generado indignación automática en prácticamente cualquier tertulia, cualquier bar y cualquier red social relacionada con el Real Madrid. Pero esa sensación empieza poco a poco a extenderse dentro del entorno del club. Y aunque muchos todavía no se atreven a decirlo públicamente, cada vez son más las personas que empiezan a pensarlo en privado. Quizá el Real Madrid podría llegar a funcionar mejor colectivamente sin depender tanto de Mbappé. Sí, suena fortísimo decir algo así. Porque estamos hablando de un jugador absolutamente diferencial. Un futbolista que probablemente esté entre los 3 mejores del planeta a nivel individual. Un jugador capaz de decidir partidos él solo, de romper defensas en segundos y de cambiar completamente el estado emocional de un estadio con una sola acción. Nadie discute eso. Nadie cuestiona el talento brutal que tiene Mbappé. Sería absurdo hacerlo. Pero el fútbol de élite lleva muchísimos años demostrando algo que a veces cuesta aceptar cuando aparecen figuras tan gigantescas mediáticamente. Los equipos más dominantes no siempre son los que acumulan más estrellas, sino los que consiguen funcionar como una maquinaria colectiva casi perfecta. Equipos donde absolutamente todos entienden su función, donde todos trabajan para el mismo objetivo y donde ninguna individualidad está por encima del funcionamiento general. Y Mourinho piensa exactamente así. El portugués siempre ha construido sus mejores equipos desde la estructura, desde el orden y desde la competitividad colectiva. Lo hizo en el Porto. Lo hizo en el Chelsea. Lo hizo en el Inter. Y también lo intentó hacer en el Real Madrid durante una de las etapas más intensas y psicológicamente agresivas que se recuerdan en el fútbol moderno. Mourinho jamás ha sido un entrenador que adore el caos creativo constante. Él quiere control emocional, intensidad física, compromiso defensivo y una mentalidad colectiva absolutamente salvaje. Y según muchas voces cercanas al entorno madridista, esa es precisamente la identidad que Mourinho quiere recuperar ahora mismo dentro del club. Porque dentro del madridismo existe una sensación creciente de que el equipo ha perdido parte de su esencia competitiva en determinados momentos importantes. Sí, el Real Madrid sigue teniendo talento descomunal. Sigue teniendo futbolistas capaces de ganar partidos imposibles. Sigue siendo uno de los clubes más poderosos del planeta. Pero muchos sienten que el equipo ya no transmite esa sensación de bloque indestructible que intimidaba psicológicamente incluso antes de empezar los partidos. Mourinho quiere recuperar exactamente eso. Quiere volver a construir un Real Madrid incómodo para el rival. Un equipo agresivo sin balón. Un equipo físicamente dominante. Un equipo mentalmente preparado para sobrevivir al sufrimiento. Un equipo donde todos corran,
todos presionen y todos se sacrifiquen exactamente igual. Y para conseguir algo así, Mourinho considera imprescindible una cosa: autoridad absoluta dentro del vestuario. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin figuras intocables. Y ahí es donde aparece el gran problema. Porque Mbappé representa precisamente todo lo contrario a la filosofía clásica de Mourinho. Mbappé representa libertad individual, protagonismo ofensivo, autonomía táctica y un modelo futbolístico donde gran parte del sistema gira alrededor de sus capacidades diferenciales. Y cuando aparece un entrenador obsesionado con el colectivo por encima de cualquier individualidad, las tensiones suelen ser inevitables. Por eso muchísima gente empieza ahora a recordar lo que ocurrió en París con Luis Enrique. Porque durante mucho tiempo se intentó vender aquello como simples rumores mediáticos o exageraciones de la prensa francesa. Pero la realidad es que sí existieron tensiones reales. Luis Enrique llegó al PSG con una idea muy clara: construir un equipo menos dependiente de Mbappé. Quería un modelo mucho más colectivo, mucho más dinámico y mucho más agresivo en la presión tras pérdida. El técnico español buscaba que todos participaran defensivamente. Quería automatismos colectivos. Quería circulación rápida de balón. Quería que el equipo atacase como bloque y defendiese como bloque. Y sobre todo quería reducir esa sensación de que todo dependía constantemente de una sola figura ofensiva. Ahí empezaron los problemas. Porque cuando un entrenador intenta reducir la centralidad táctica de una superestrella mundial, aparecen inevitablemente choques de ego, tensiones internas y diferencias de visión futbolística. Y según muchas informaciones que salieron desde Francia, Luis Enrique nunca terminó de sentirse completamente cómodo con determinadas actitudes defensivas y determinados comportamientos competitivos de Mbappé durante ciertos partidos importantes. Y ahora muchísima gente dentro del madridismo empieza a ver paralelismos muy peligrosos con lo que podría suceder con Mourinho. Porque si existe un entrenador absolutamente obsesionado con el compromiso colectivo, ese es Mourinho. El portugués analiza muchísimo más que el talento puro. Muchísimo más. Mourinho estudia gestos, comportamientos, lenguaje corporal, intensidad competitiva, reacciones emocionales después de perder un balón, actitud defensiva cuando el equipo sufre y nivel de sacrificio cuando el partido entra en fases incómodas. Él detecta rapidísimo cualquier síntoma de desconexión colectiva. Y según algunas informaciones cercanas al entorno del club, Mourinho no habría quedado completamente satisfecho con ciertas dinámicas internas que observó durante la temporada pasada. Porque hay algo que preocupa muchísimo a cualquier entrenador de élite: las diferencias de esfuerzo dentro del vestuario. Cuando un grupo empieza a percibir que unos corren más que otros. Cuando ciertos jugadores sienten que deben sacrificarse constantemente mientras otros tienen más libertad. Cuando algunos futbolistas empiezan a asumir trabajos defensivos extra para compensar desequilibrios tácticos. Ahí empiezan los problemas de verdad. Porque el vestuario se fractura poco a poco. No de golpe. No con una pelea gigantesca. Sino lentamente. Con pequeños gestos. Con silencios. Con miradas. Con frustraciones acumuladas. Y Mourinho detecta esas cosas antes que casi nadie. Él puede aceptar errores técnicos. Puede tolerar fallos individuales. Puede incluso asumir derrotas dolorosas si siente que el equipo compitió al límite. Lo que jamás tolera es la sensación de que alguien está por encima del esfuerzo colectivo. Jamás. Y ahí es donde podría producirse el verdadero choque con Mbappé. Porque ofensivamente el francés sigue siendo un jugador absolutamente devastador. Posiblemente el más desequilibrante del planeta en espacios abiertos. Un futbolista capaz de decidir eliminatorias él solo. Un jugador que condiciona completamente la forma de defender de cualquier rival. Pero Mourinho parece pensar que el Real Madrid necesita algo más que talento ofensivo para volver a dominar Europa con autoridad total. Necesita recuperar identidad. Necesita volver a sentirse emocionalmente unido. Necesita recuperar esa sensación de ejército competitivo, donde todos trabajan exactamente para el mismo objetivo. Necesita volver a intimidar psicológicamente a los rivales. Y Mourinho cree que eso solo se consigue cuando absolutamente todos aceptan las mismas normas. Sin excepciones. Además, dentro del madridismo empieza a crecer otro debate muchísimo más delicado: la conexión emocional de Mbappé con el Bernabéu. Porque sí, evidentemente sigue teniendo muchísimos defensores. Muchísimos. Hay una enorme parte de la afición que sigue viendo en Mbappé al gran líder del futuro del club. Y es completamente lógico. Estamos hablando de una superestrella mundial con cifras impresionantes y un impacto mediático gigantesco.
Pero también empieza a existir un sector cada vez más amplio de aficionados que siente cierta desconexión emocional. Y eso en el Bernabéu es peligrosísimo. Porque este estadio tiene algo muy particular. El Santiago Bernabéu no se enamora únicamente del talento. El Bernabéu se enamora de la competitividad, del sacrificio, del hambre, de la personalidad cuando el equipo sufre, de los futbolistas que transmiten obsesión por ganar incluso en los peores momentos. Aquí no basta únicamente con marcar goles espectaculares. Aquí la afición quiere sentir que el jugador representa el carácter histórico del club. Y algunos aficionados empiezan a percibir que el equipo gira demasiado alrededor de Mbappé. Empiezan a cansarse de ciertas actitudes corporales, de determinados gestos durante algunos partidos, de la sensación de que muchas veces el colectivo se adapta constantemente a una sola figura. Y eso genera desgaste. Porque el madridismo históricamente siempre ha admirado muchísimo más a los jugadores obsesionados con competir que a las estrellas únicamente mediáticas. Mourinho entiende perfectamente esa cultura. De hecho, probablemente nadie la entiende mejor. Por eso su posible regreso genera tantísima ilusión entre una parte importante de la afición. Porque muchos sienten que Mourinho representa exactamente la mentalidad que el equipo necesita recuperar: agresividad competitiva, orgullo colectivo, intensidad mental y hambre permanente. Para Mourinho, la mentalidad está incluso por encima del talento. Y ahí aparece el gran choque filosófico. Porque Mbappé representa libertad individual, mientras Mourinho representa estructura colectiva. Mbappé representa improvisación. Mourinho representa disciplina táctica. Mbappé simboliza el fútbol moderno construido alrededor de las superestrellas globales. Mourinho simboliza la vieja obsesión por el grupo, por el sacrificio y por el control absoluto del vestuario. Y cuando dos ideas tan opuestas coinciden dentro de un club tan gigantesco como el Real Madrid, las tensiones parecen prácticamente inevitables. Por eso mucha gente empieza a pensar que los próximos meses podrían marcar un antes y un después dentro del proyecto deportivo madridista. Porque ya no se trata únicamente de rendimiento futbolístico. Se trata de identidad, de liderazgo, de jerarquías internas, de quién manda realmente dentro del vestuario. Y sobre todo, de qué tipo de Real Madrid quiere construir Mourinho. Un Real Madrid alrededor de Mbappé. O un Real Madrid donde absolutamente nadie esté por encima del colectivo. Y atención, porque ahora sí viene probablemente la parte más explosiva, más delicada y más impactante de absolutamente toda esta historia. Porque dentro del Real Madrid empieza a crecer una sensación que hace apenas unos meses parecía completamente imposible de imaginar. Una idea que habría sonado a locura total en cualquier tertulia madridista, pero que ahora mismo comienza a debatirse seriamente dentro de algunos sectores importantes del club. Y esa idea es brutal. La posibilidad de utilizar una hipotética venta multimillonaria de Kylian Mbappé para reconstruir completamente el equipo desde cero y devolverle al Real Madrid una identidad muchísimo más equilibrada, más competitiva y mucho más sólida a nivel colectivo. Sí, madridistas. Lo que estáis escuchando. Porque cada vez más voces dentro del entorno blanco empiezan a pensar que quizá el verdadero problema no sea únicamente futbolístico. Que quizá el debate real vaya muchísimo más allá de si Mbappé marca goles o no marca goles. Muchísimo más allá de estadísticas, números individuales o campañas de marketing global. El debate empieza a centrarse en algo mucho más profundo: el equilibrio competitivo del vestuario. Porque hay personas dentro del club que consideran que el Real Madrid ha perdido parte de su esencia histórica. Esa sensación de bloque unido. Esa mentalidad salvaje que durante décadas convirtió al Madrid en el equipo más temido de Europa. Ese hambre competitiva donde absolutamente todos corrían, defendían, presionaban y luchaban por el escudo por encima de cualquier nombre individual. Y aquí es donde aparece la figura de José Mourinho. Porque Mourinho no entiende el fútbol desde el marketing. No entiende el fútbol desde la protección de estrellas. Mourinho entiende el fútbol desde la jerarquía competitiva, desde el sacrificio colectivo y desde la disciplina táctica absoluta. Y precisamente por eso empieza a existir muchísimo miedo dentro del club a un posible choque gigantesco entre la filosofía de Mourinho y todo lo que representa actualmente Mbappé dentro del proyecto deportivo y mediático del Real Madrid. Porque el portugués tiene una forma muy concreta de construir equipos ganadores. Lo ha hecho toda su carrera. Lo hizo en el Porto. Lo hizo en el Chelsea. Lo hizo en el Inter. Lo hizo incluso en el propio Real Madrid. Sus equipos podían gustar más o menos, pero todos tenían algo en común: competían como auténticos animales. Equipos intensos.
Equipos físicamente dominantes. Equipos solidarios defensivamente. Equipos donde absolutamente nadie estaba por encima del colectivo. Donde hasta la mayor estrella tenía que correr, presionar y sacrificarse exactamente igual que el resto. Y Mourinho jamás ha tenido miedo de enfrentarse a absolutamente nadie si considera que alguien rompe esa estructura competitiva. Jamás. Le dio igual enfrentarse a pesos pesados en el Chelsea. Le dio igual chocar con estrellas en el Manchester United. Le dio igual sentar jugadores históricos si sentía que el grupo perdía equilibrio competitivo. Mourinho nunca protegió nombres. Mourinho siempre protegió estructuras. Y precisamente por eso, ahora mismo empieza a crecer una pregunta gigantesca dentro del madridismo. ¿Qué pasaría si Mourinho considera que Mbappé rompe el equilibrio del equipo? Porque ahí ya no estaríamos hablando únicamente de fútbol. Estaríamos hablando de una guerra interna monumental entre dos modelos completamente distintos de entender el Real Madrid. Por un lado, el modelo galáctico. El modelo basado en construir un proyecto alrededor de la mayor superestrella mediática del planeta. Un modelo donde Mbappé representa la imagen global del club, el marketing internacional, las camisetas vendidas, la expansión de marca y el impacto comercial mundial. Pero por otro lado, aparece el modelo Mourinho. Un modelo muchísimo más agresivo competitivamente. Muchísimo más obsesionado con el orden táctico, la disciplina colectiva y la autoridad absoluta dentro del vestuario. Un modelo donde nadie tiene privilegios. Donde el escudo está por encima absolutamente de todo. Y Florentino Pérez podría verse obligado a tomar una de las decisiones más difíciles, más delicadas y más históricas de toda su presidencia. Porque el presidente sabe perfectamente algo que muy poca gente se atreve a decir públicamente. Los grandes ciclos ganadores del Real Madrid jamás nacieron únicamente desde una superestrella individual. Jamás. El Madrid de las 5 Copas de Europa dominó desde la mentalidad colectiva. El Madrid de la Quinta del Buitre dominó desde el hambre competitiva. El Madrid de Zidane ganó 3 Champions consecutivas desde la gestión del grupo, desde el compromiso colectivo y desde una mentalidad absolutamente indestructible en los momentos importantes. Sí, había estrellas. Evidentemente. Pero el verdadero poder siempre estuvo en el bloque. En la mentalidad. En la competitividad. En la sensación de que absolutamente todos remaban en la misma dirección. Y algunos dentro del club empiezan a pensar que quizá el Real Madrid necesita recuperar precisamente eso por encima de cualquier otra cosa. Por eso la posibilidad de una venta gigantesca de Mbappé ya no se considera completamente imposible dentro de determinados sectores del entorno madridista. Porque hay quien cree que con una cifra astronómica el club podría reforzar varias posiciones clave y construir un equipo muchísimo más compensado. Imaginad por un segundo lo que podría hacer Mourinho teniendo control total sobre la planificación deportiva. Un mediocampo diseñado específicamente para sostener una presión alta constante. Laterales físicamente devastadores capaces de recorrer toda la banda durante 90 minutos. Centrales agresivos, rápidos y completamente comprometidos defensivamente. Extremos sacrificados tácticamente. Delanteros preparados para presionar cada salida de balón rival. Un bloque corto. Compacto. Agresivo. Incómodo. Competitivo. Un auténtico ejército futbolístico. Ese es exactamente el tipo de equipo que Mourinho sueña construir. Porque el portugués cree profundamente en algo. Los campeonatos largos y las grandes noches europeas no se ganan únicamente con talento. Se ganan con mentalidad, orden, hambre y estructura colectiva. Y ahí es donde empieza a aparecer el enorme dilema de Florentino Pérez. Porque Mbappé representa probablemente la operación mediática más importante que el club ha realizado en muchísimos años. El fichaje soñado. El jugador destinado a liderar una nueva era galáctica. La cara comercial del nuevo Real Madrid. Pero Mourinho representa algo completamente distinto. Representa autoridad. Representa competitividad extrema. Representa recuperar esa sensación de equipo feroz que tantas veces hizo al Madrid absolutamente imparable en Europa. Y el problema es que ambos modelos podrían terminar chocando frontalmente. Porque si Mourinho detecta comportamientos que dañen la competitividad colectiva, no va a callarse. No va a mirar hacia otro lado. No va a suavizar sus decisiones por miedo al impacto mediático. Nunca lo hizo y no empezará ahora. Si considera que alguien no trabaja defensivamente como exige el equipo, lo dirá. Si considera que alguien tiene privilegios que afectan al vestuario, actuará. Si siente que el grupo pierde intensidad competitiva,
pedirá cambios radicales aunque eso provoque un terremoto mediático mundial. Y aquí es donde esta historia puede explotar muchísimo antes de lo que la gente imagina. Porque en el Real Madrid, cuando aparecen tensiones entre poder deportivo, poder mediático y poder institucional, absolutamente todo puede saltar por los aires en cuestión de semanas. Ahora mismo, muchos madridistas empiezan a dividirse claramente en dos posiciones. Los que creen que Mbappé debe ser intocable porque representa el presente y el futuro del club. Y los que piensan que el Real Madrid necesita recuperar antes que nada una identidad competitiva mucho más fuerte, aunque eso implique tomar decisiones dolorosas con cualquier jugador. Porque el gran miedo de parte del madridismo es muy claro: convertirse en un equipo excesivamente dependiente de individualidades y perder esa esencia histórica que convirtió al Madrid en una máquina competitiva durante décadas. Y sinceramente, os digo una cosa: el Real Madrid, cuando realmente dominó Europa, nunca fue solamente un equipo de estrellas. Fue un equipo de guerreros. Un equipo mentalmente salvaje. Un equipo capaz de competir bajo cualquier presión imaginable. Eso es exactamente lo que Mourinho quiere recuperar. Quiere volver a construir un Real Madrid incómodo para todos los rivales. Un equipo físicamente temible. Un equipo emocionalmente indestructible. Un equipo donde nadie tenga privilegios por encima del colectivo. Porque para Mourinho, el escudo siempre está por encima de cualquier jugador. Siempre. Y por eso esta situación puede convertirse perfectamente en uno de los mayores terremotos institucionales, deportivos y mediáticos que ha vivido el Real Madrid en muchísimos años. Porque tarde o temprano Florentino Pérez podría verse obligado a elegir entre dos caminos completamente distintos. El camino del superproyecto global construido alrededor de Mbappé. O el camino de Mourinho basado en disciplina, jerarquía, sacrificio y reconstrucción competitiva total. Y ahora os pregunto a vosotros, madridistas, porque este debate puede dividir completamente al madridismo durante muchísimo tiempo. Si Mourinho considera realmente que Mbappé está dañando el equilibrio competitivo del equipo, ¿vosotros a quién apoyaríais? ¿Manteneríais el proyecto construido alrededor del francés? ¿O apostaríais por entregar el control absoluto a Mourinho para reconstruir desde cero la identidad competitiva del Real Madrid? Porque cuidado, porque esta historia, si termina explotando de verdad, puede cambiar completamente el futuro del club blanco durante los próximos años.